Buenos días, me llamo Russell Turner, soy estudiante de la Palabra de Dios. Estamos compartiendo un estudio en el libro de Apocalipsis. Hoy estamos en el capítulo 11 de Apocalipsis, que tiene que ver con los dos testigos que van a predicar durante el tiempo de la tribulación. Entonces les invito a abrir sus Biblias al libro de Apocalipsis capítulo 11. Yo voy a leer el relato en su forma total y luego vamos a analizarlo y ver unos detalles muy importantes para nuestras vidas. Dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Luego me fue dada una vara para medir y me fue dicho: ve y mide el templo de Dios y el altar y cuenta el número de adoradores. Pero no midas el atrio exterior, porque ha sido entregado a las naciones, o sea, los gentiles, las cuales pisotearán la ciudad santa, Jerusalén, durante 42 meses. Yo daré poder a mis dos testigos, y ellos se vestirán de tela áspera o cilicio, y profetizarán durante 1260 días. Estos dos profetas son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de sus bocas y consume a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que intente hacerles daño. Ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen. También tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre, y de azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia, o el anticristo, que sube del abismo, declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará. Y sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén, la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, la ciudad en la cual su Señor fue crucificado. Y durante 3 días y medio todos los pueblos y todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando los cadáveres. A nadie se les permitirá enterrarlos. Los que pertenecen a este mundo, o sea, la gente inconversa, se alegrarán y se harán regalos unos a otros para celebrar la muerte de los dos profetas que los habían atormentado. Pero después de 3 días y medio, Dios sopló vida en ellos y se pusieron de pie. El terror se apoderó de todos los que estaban mirándolos. Luego una fuerte voz del cielo llamó a los dos profetas: suban aquí. Entonces ellos subieron al cielo en una nube, mientras sus enemigos los veían. En ese mismo momento hubo un gran terremoto que destruyó la 10ª parte de la ciudad de Jerusalén. Murieron 7,000 personas en el terremoto, y todos los demás quedaron aterrorizados y le dieron la gloria al Dios del cielo. Acabo de leer Apocalipsis 11 del versículos 1 al 13. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Al principio de la tribulación, Dios va a enviar 2 testigos, 2 profetas al pueblo judío, el pueblo de Israel. Ellos van a predicar durante la primera mitad de la tribulación por 1260 días, o sea, 3 años y medio. Acuérdense que la tribulación es un total de 7 años, pero se divide en 2 partes. La primera parte de 3 años y medio, luego hay unos eventos importantes en medio de la tribulación que estamos estudiando ahora mismo en estos capítulos 11, 12, 13, y después hay una segunda mitad de la tribulación hasta la conclusión con la batalla de Armagedón. Ahora, estos 2 profetas van a dar un mensaje de arrepentimiento. Y dice Mateo 4:17, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Este fue el mensaje de Juan el Bautista,
el mensaje del Señor Jesucristo cuando Él hizo su ministerio aquí en la tierra, y de nuevo será el mensaje de estos dos testigos durante la tribulación, de arrepentirse de sus pecados y de volver a Dios en fe a través del Señor Jesucristo. Ahora, quizá por medio de la predicación de estos dos testigos, será que los 144,000 serán salvos. Porque acuérdense que antes de la tribulación ocurre lo que nosotros llamamos el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Hoy día estamos en la edad de la iglesia. Estamos viviendo en lo que se llama la edad de la iglesia desde Pentecostés y concluye con el rapto. Estamos esperando el rapto en cualquier momento. Podría ser en el día de hoy, mañana, la semana entrante, el año entrante. No sabemos el día ni la hora. Pero será en un cerrar y abrir de ojos rápidamente. Y los muertos en Cristo serán resucitados. Luego nosotros que vivimos, que somos creyentes, seremos también arrebatados juntamente con los resucitados e iremos a la presencia del Señor en el cielo. Eso se llama el rapto. Y estaremos con el Señor por 7 años en el cielo mientras la tierra está pasando por la tribulación. Pues en ese momento cuando nos vamos, la tierra quedará sin testimonio, sin salvos, porque todos los salvos fueron al cielo en el rapto. Pero poco después del rapto, Dios va a mandar estos dos testigos a la tierra, y hablaremos más en un momento de quiénes son posiblemente. Y a través de la predicación de estos dos testigos, 144,000 más serán salvos. Ahora, estos 144,000 son todos judíos. Son 12,000 de cada tribu de Israel. 12,000 por 12 equivale a 144,000. En este momento, los 144,000 no son salvos, porque si fueran salvos, irían también con nosotros en el rapto. Todavía son personas inconversas. Pero después del rapto, cuando nosotros ya estamos con el Señor, Dios va a enviar estos dos testigos. Ellos predicarán el Evangelio y el arrepentimiento, y 144,000 también serán salvos, quizá por medio de la predicación de ellos o por los libros y estudios que hemos dejado atrás y que ellos los lean. Sea como sea, Dios va a salvarlos para que ellos sean los misioneros alrededor del mundo durante los 7 años de tribulación. Por lo que leemos, parece que los dos testigos van a ubicarse en Jerusalén la mayor parte de su ministerio. Y los 144,000 van a ir a todas partes del mundo. Y así es como vamos a desarrollar este estudio en estos momentos ahora. Cuando llegan los dos testigos, pensemos por un momento. Vamos a imaginar que Cristo venga hoy en el rapto y nos arrebata. Y poco después del rapto vienen los dos testigos. El templo no está construido todavía en Jerusalén. En ese monte Moría, donde supuestamente Abraham ofreció a su hijo Isaac, pues los judíos quieren construir el templo. Pero ahorita hay una mezquita islámica construida allí. Se llama la Cúpula de la Roca. Es un lugar sagrado para los islámicos, los árabes y todos los que siguen a Mahoma. Y de alguna forma, Dios va a permitir durante la tribulación que los judíos van a construir el templo. Ahora, no nos da los detalles de cómo van a desarrollar todo este cambio, si van a quitar esa mezquita, destruirla. La Biblia no nos da esos detalles. Quizá desde el cielo podemos verlo, a ver qué está pasando. Pero de alguna forma van a construir el templo. Sin embargo, estos dos testigos podrían venir antes de que construyan el templo y podrían hacer un altar allí justamente en ese monte y hacer sacrificio al Señor y predicar a los judíos y empezar a atraerlos al Mesías, el Señor Jesucristo. Ahora, obviamente, pensando en esto, lógicamente, los árabes no les va a dar gusto a ellos que vengan dos testigos judíos para predicar que vendrá el Mesías. Y van a querer hacerles guerra y daño. Y dice este pasaje que fuego
sale de la boca de estos dos testigos y consume a toda persona que quiere hacerles daño. Serán protegidos por el poder de Dios. Pues es algo muy interesante de pensar y meditar cómo será cuando ya empieza esta parte de la tribulación y cómo van a construir su templo, pero todo esto es profetizado en la palabra de Dios. Ahora leamos aquí de nuevo versículos 1 y 2 y veamos primero el templo y después vamos a ver los testigos y para concluir vamos a ver el terremoto. 3 puntos con la letra T: el templo, los testigos, el terremoto. Primero vemos aquí el templo en versículos 1 y 2. Juan está recibiendo órdenes del Señor y dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Usaban una caña que cortaban ahí por las orillas, las riberas de las riachuelas. Y esa caña era liviana, larga, recta y podrían medir con esta caña. Y se me dijo: levántate, y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ok, paremos allí y hablemos de esto. El templo en Jerusalén. Como ya he dicho, no hay templo todavía, pero habrá un templo construido allí en los días futuros. En este día de hoy, el pueblo de Israel, los judíos, está volviendo a su patria. Muchas personas vienen de diferentes partes del mundo, de todas partes del mundo, de los estados, de Rusia, de Europa, quizá de Argentina, de Costa Rica, pero están otra vez regresando a su patria. Por 2000 años prácticamente los judíos han vivido sin patria. Fueron dispersados, esparcidos a todo el mundo en los tiempos de los romanos. Actualmente en el año 70 después de Cristo, Tito, el general romano, llegó a Jerusalén, destruyó el templo y esparció el pueblo judío a todas partes del mundo. Y por los próximos casi 2000 años vivieron sin patria. Sin embargo, en 1948, la nación de Israel volvió a formarse y tener una patria por primera vez en tantos siglos. Y esto es una seña de la palabra de Dios que está cumpliéndose. Y los judíos están regresando a Palestina con el deseo de reconstruir su templo en Jerusalén, como había en tiempos antiguos, en los días de Salomón, cuando construyeron el primer templo. Y luego en los días de Jesús había otro templo construido por Herodes. Pero en este momento, como ya hemos dicho, hay una mezquita islámica en el sitio donde debe estar el templo. Yo imagino después del rapto que esto será resuelto y el templo será construido. Después del rapto, el anticristo va a ser revelado. Él quizá está vivo hoy día, ya existiendo en alguna parte del mundo, pero está escondido en tantas palabras. No es revelado, no sabemos quién es. Y no lo sabremos, no creo, hasta que venga Cristo para llevarnos en el rapto. Pero después del rapto, el anticristo será revelado y él va a hacer un pacto de paz con Israel por 7 años. Actualmente eso es lo que inicia el tiempo de la tribulación. Este pacto de paz firmado entre el anticristo e Israel y quizá otras naciones alrededor. Sin embargo, en medio de la tribulación, después de 3 años y medio, el anticristo va a anular, va a quebrar su pacto que ha hecho con Israel. Dice Daniel 9:27, y por otra semana de años, por 7 años, confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana, después de 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. De alguna forma, como ya hemos dicho, Israel va a construir este templo tan querido por ellos en Jerusalén. El primer templo fue construido por Salomón, el hijo de David. Después el segundo templo fue construido por Zorobabel.
Se acuerda que Israel fue llevado en cautividad a Babilonia por 70 años. Eso fue en el tiempo de Daniel. Y después de cumplir 70 años de cautividad, de castigo de la mano de Dios porque habían vuelto idólatras y muy inmorales, entonces Dios los mandó en cautividad como sufrimiento, como castigo, pues después de cumplir los 70 años pudieron volver. Y Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote, y 50,000 judíos volvieron de Babilonia a Jerusalén y volvieron a construir el segundo templo. Luego, unos 500 años más tarde, Herodes, el que era político y gobernador en Palestina cuando Jesús vivía en Palestina, Herodes construyó el tercer templo. Habla en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de este templo que Herodes había construido. Más bien, los discípulos le dijeron a Jesús, mira qué hermoso el templo que construyó Herodes. Y Jesús dijo, llegará el día cuando ni una piedra está por encima del otro de este templo, será completamente destruido. Ahora, Jesús profetizó eso en 30 después de Cristo, o sea, el año 30, y esta profecía se cumplió 40 años más tarde, en 70, cuando Tito, el general, destruyó Jerusalén. Pero siempre se cumple la palabra de Dios. Ok, tercer templo. Ahora, el cuarto templo será construido por medio de esta paz del anticristo con Israel en el tiempo de la tribulación. Y según lo que leímos en las noticias, Israel ya tiene todos los materiales guardados allí para construir el templo. Nada más están esperando resolver este problema de la mezquita que está en el sitio donde el templo debe estar. Pero en la tribulación será construido el cuarto templo. Y luego hay uno más. El quinto templo será construido en el milenio, cuando Jesucristo viene a reinar sobre esta tierra. Voy a leer la profecía de este quinto templo. Dice Zacarías 6:12. El Señor de los ejércitos celestiales declara, este es el hombre llamado el retoño. Es un nombre para Jesucristo, el retoño. Él echará ramas, desde donde está y construirá el templo del Señor. Así es, el Señor Jesucristo, el Mesías, construirá el templo del Señor, entonces recibirá el honor real y desde su trono gobernará como rey. También desde su trono servirá como sacerdote y habrá armonía perfecta entre estos dos oficios. Jesús será tanto rey como sacerdote porque Él es quien se sacrificó en la cruz del Calvario para salvarnos por medio de su muerte, sepultura y resurrección. Y en su reino, Él va a construir un quinto templo en el tiempo del reino milenial. Ahora veamos de nuevo esta visión de Juan. El templo en sí, el lugar santo y el lugar santísimo, el edificio del templo en sí, es donde entraban los sacerdotes judíos para ofrecer incienso a Dios. Cada mañana y cada noche ellos quemaban incienso a Dios en forma de oración. Y luego una vez al año entraban al lugar santísimo detrás de la cortina, el velo, para rociar sangre sobre el arca del pacto. Esto se llama el templo propio. Ahora, fuera del templo está el altar de sacrificio, como en un pórtico, allí un poco afuera. Y ahí, hasta allí podría llegar la gente judía. Cualquier persona israelita podría llegar ahí con su sacrificio, su cordero, su becerro, su cabra, tórtolas, las palomas que ellos ofrecían. Y ellos podrían hacer sacrificio por medio del sacerdote, derramar la sangre del animal sobre el altar y obtener perdón por sus pecados. Y todo este sector es exclusivo para los judíos. Ahora, en el patio más afuera está una zona donde pueden llegar los gentiles, la gente de otras naciones que no son de la raza judía. Pero el gentil, la gente de otras naciones, no podrían llegar al templo propiamente. Fueron excluidos. Y por medio de Jesucristo, Él quitó esa división en la cruz del Calvario
para hacer de todos, de judíos y gentiles, un solo pueblo. Eso se llama la iglesia. Pero estamos hablando aquí del templo judaico, ¿verdad? Y así es como ellos tienen dividido sus diferentes zonas. Por eso dice allí, mide el templo y el altar. Esa es la parte judaica. Y después dice, no midas la parte afuera, el patio, donde pueden llegar los gentiles. Esto significa que Dios va a proteger a su pueblo judío. Durante la tribulación, aunque el anticristo los odia y quiere matarlos, Dios está diciendo, voy a protegerlos. Claro, muchos judíos morirán. Vamos a leer un versículo en un momento, donde las 2/3 partes del pueblo judío morirá, pero una tercera parte será salva, un remanente. Luego, fuera del templo, en ese patio, donde los gentiles pueden llegar, dice que ellos pisotearán, ellos hollarán la ciudad de Jerusalén por 42 meses. Esto equivale a 3 años y medio, o sea, la última mitad de la tribulación. Entonces, estamos estableciendo esto. Los 2 testigos vienen y predican durante la primera mitad de la tribulación. Luego, en medio de la tribulación, en el centro, en el punto medio de la tribulación, el anticristo va a quebrar el pacto de paz que ha hecho. Y por los últimos 42 meses o 3 años y medio, él va a perseguir tanto a los judíos como a los creyentes, los convertidos de los 144,000. Él quisiera matar los 144,000, pero no puede, porque ellos tienen el sello de Dios de protección en ellos. Ellos serán protegidos, los 144,000. Bueno, este es el templo. Déjeme leer aquí un pasaje de Pablo en Romanos, el apóstol Pablo, porque hoy día algunos dicen, bueno, Dios ya terminó con Israel, ya no tiene nada más que ver con ellos. No estoy de acuerdo. Yo creo que Dios ha puesto a Israel a un lado por un tiempo por su incredulidad, por la falta de fe en ellos, y está llamando así, Dios está llamando a su persona, la iglesia. Pero cuando somos arrebatados a la presencia del Señor, la iglesia del Señor Jesucristo, luego Dios volverá a trabajar y obrar en medio de los judíos. Él va a salvarlos. Y dice Romanos 11, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Y Pablo dice, por supuesto que no. Así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Sí, Israel está endurecido en este momento, pero solo hasta que se complete el número de los convertidos de los gentiles, o sea, nosotros, que no somos judíos, somos gentiles. Pero ya cuando se complete este número, el número de la iglesia, luego Cristo vendrá y nos arrebatará al cielo en el rapto, y de nuevo Dios va a actuar en medio de los judíos y los salvará. Porque luego dice, y todo Israel será salvo, como dice las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad, y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos del Evangelio. Hoy día son enemigos del Evangelio. Y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama. Dios todavía ama al pueblo de Israel y lo va a salvar. Dice Zacarías 12, versículo 10, una profecía hecha 500 años antes de Jesucristo. Zacarías el profeta dijo, entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David, o sea, sobre los judíos, y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, o sea, cuando lo crucificaron, le atravesaron las manos, los pies, el costado, y harán duelo por él como por un hijo único. Sí, durante la tribulación, muchos israelitas
serán salvos. Sin embargo, como mencionamos hace un par de minutos, muchos morirán en su rebeldía. También este profeta Zacarías en capítulo 13, versículo 8, dice lo siguiente: 2/3 de los habitantes del país, el pueblo judío, serán cortados y morirán. Disculpe, aquí tengo un insecto aquí en los anteojos. 2/3 de los habitantes de Israel serán cortados y morirán, dice el Señor. Pero quedará 1/3 en el país, o sea, el remanente salvo. A este remanente lo pasaré por el fuego y los haré puros. Los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Ellos invocarán mi nombre y yo les responderé, les diré, este es mi pueblo. Y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Durante la tribulación, las 2/3 partes de Israel será cortado y morirá. Por su incredulidad, son rebeldes. Pero 1/3 parte será salva. Será la remanente que Dios va a salvar y va a pasar a su reino milenial al final de la tribulación. Ahora, volvamos a la tribulación por un momento. El pacto de 7 años firmado por el anticristo a Israel durará apenas por 3 años y medio. Empieza la tribulación, corre 3 años y medio y luego el pacto es anulado. El anticristo lo quiebra. Y él suspende el culto mosaico que han hecho en el templo por estos 3 años y medio. Ahora, esto se llama la abominación desoladora. Habla de esto en Mateo 24:15. Jesús está profetizando y él dice, por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo, el templo, la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Vayan, porque el anticristo viene en contra suya, en contra del pueblo judío. También Marcos 13:14 dice, pero cuando vean que la abominación desoladora se ha establecido donde no debe estar, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La abominación desoladora probablemente será la estatua que el anticristo va a hacer de sí mismo y luego él va a colocar esta estatua dentro del templo como un ídolo. Y él va a requerir de que todo el mundo le dé a él la adoración. Él va a decir, yo soy Dios. Ahora, no puede continuar adorando a ese Dios de los cielos. Yo soy Dios. Y esto se llama la abominación desoladora. También habla en Apocalipsis 13 de esto. Leo en Apocalipsis 13:14. Con los milagros que se le permitió hacer el falso profeta, que es la mano derecha del anticristo. ¿Se acuerda? Hay 2 de ellos, el anticristo y el falso profeta. Vamos a hablar de ellos en capítulo 13, en un par de estudios más adelante. Pero hay 2. Entonces, con los milagros que se le permitió hacer el falso profeta en nombre de la primera bestia, el anticristo, engañó a todos los que pertenecen a este mundo, o sea, la gente inconversa. Él los va a poder engañar. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, el anticristo, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. De alguna forma va a sufrir el asesinato, el anticristo, y luego va a volver a la vida. Y la gente va a decir, ¡ay! Él es un milagro, es verdaderamente Dios. Y van a creer que por medio de esta resurrección que él vive, pues ellos van a aceptarlo como el Dios de este mundo. Pero en realidad nosotros sabemos que él recibe su poder de Satanás. Luego dice, luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Vea el poder satánico. Esta estatua hecha de materiales no vivas, ¿verdad? Materiales comunes y corrientes, va a recibir poder satánico para poder hablar de alguna forma. No puedo explicar eso, pero así es el poder de Satanás. Y después dice, entonces la estatua de la bestia, o sea, el anticristo, ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir.
esa misma estatua va a decir, mate a esa gente que no quiere adorarme a mí. Y el anticristo va a poner su estatua allí en el templo, que se llama la abominación desoladora. También, segundo de Tesalonicenses 2:4, estoy leyendo escritura para confirmar lo que estoy hablando. No son palabras mías, esta es la escritura de la palabra de Dios. Segundo de Tesalonicenses 2:4, el anticristo se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios. El anticristo se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Así será en el punto céntrico, el punto medio de la tribulación. Luego dice que la última mitad de la tribulación se llama la gran tribulación, porque de veras vendrá verdadera persecución de la mano del anticristo, porque él va a revelarse por lo que es. No es un Mesías, es un anti-Mesías, es un anticristo, es un falso Mesías. Por 3 años y medio, la primera mitad, él engañaba a la gente, pero ahora él revela por lo que en realidad es. Y es cuando él requiere la marca de la bestia en la mano o en la frente. Dice Mateo 24:21, entonces habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Durante estos últimos 42 meses, estos 3 años y medio, los gentiles van a pisotear a Jerusalén. Van a maltratar a los judíos. Esto se llama el tiempo de los gentiles. La Biblia habla en varias partes del tiempo de los gentiles, cuando los gentiles tienen control de Israel. Empezó con Nabucodonosor. ¿Se acuerda quién es Nabucodonosor? El rey de Babilonia en el tiempo de Daniel. 600 años antes de Jesucristo. Nabucodonosor es el que da inicio al tiempo de los gentiles. Él vino, conquistó a Jerusalén, destruyó el templo, llevó a la gente en cautividad a Babilonia. Desde aquel entonces, 600 años antes de Jesucristo, hasta el tiempo de Jesucristo, pasando el tiempo de Jesucristo, toda la edad de la iglesia, hasta el día de hoy y hasta el final de la tribulación, será el tiempo de los gentiles. Oiga lo que dice Jesús en cuanto a eso. Lucas 21:24. Lucas 21:24. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Muchas naciones gentiles han dominado la tierra de Palestina. Déjeme nombrar algunas. Asiria, lo que hoy día es Irak. Babilonia. Persia, lo que hoy día es Irán. Grecia, bajo Alejandro. Después Roma, bajo los Césares. Después los turcos. Después los británicos en el tiempo de la Guerra Mundial Primera. Después los árabes. Hoy día, actualmente, los árabes controlan mucha parte, una gran porción, y hasta también una porción de Jerusalén. Los árabes controlan los islámicos. Y al final, durante la tribulación, el anticristo va a controlar a Jerusalén. Dice de nuevo, Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. ¿Cuándo será eso? La batalla de Armagedón, al final de la tribulación. Cristo va a decir, hasta aquí no más. Ya llegó el tiempo de los gentiles, su fin. Y ahora voy a liberar a Israel y voy a darles verdadera libertad. Porque Daniel 2:44, otra profecía que se cumplirá con Jesucristo, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido. ¿Cuál es el reino que jamás será destruido? El reino del Señor Jesucristo. Entonces el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Daniel estaba hablando de una visión que él vio de, más bien el sueño de Nabucodonosor, de una estatua. Y tenía una cabeza de oro y hombros de plata y
y vientre de bronce y piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro. Y después viene una gran piedra cortada sin mano de la montaña, representando a Jesucristo. Y esa piedra viene rodando y da golpe contra esta estatua y la deshace, la destruye por completo. Y Daniel está refiriendo a esto. En aquellos días, al final de la tribulación, el Señor Jesucristo vendrá y destruirá todos estos reinos y establecerá su reino eterno, que nunca será pasado a otra persona o otra nación. Es un reino eterno. Pues, hermanos y oyentes, esta es la explicación del templo. Ahora, hablemos por un momento de esos dos testigos, de estos dos hombres, los testigos. Estos dos hombres van a predicar en Jerusalén durante la primera mitad de la tribulación. Desde el principio, poco después del rapto, cuando ya empieza la tribulación, hasta el punto medio de la tribulación, los dos van a predicar. Y ya hemos leído todo el pasaje ahí en Apocalipsis capítulo 11, entonces yo lo voy a resumir con unas explicaciones en vez de volver a leer este pasaje. Y ellos tendrán poder divino y sobrenatural. Ellos van a poder echar fuego de sus bocas para destruir a sus enemigos. Cualquier persona que viene en contra de ellos diciendo, no queremos escuchar su prédica, vamos a matarle, pues fuego sale de sus bocas y los consume. Eso es lo que hacía Elías, no de la boca, pero vinieron contra él un capitán con 50 soldados una vez y una segunda vez, y ambas veces él llamó fuego del cielo y los consumió. Vino un capitán con 50 soldados una tercera vez, y este capitán sí tenía sabiduría, y él cayó de rodillas delante de Elías y dijo, Señor, el rey lo llama, pero por favor tenga misericordia de mí y de mis hombres. No podemos contra usted, pero por favor, el rey quiere hablar con usted. Un capitán humilde. Y Elías dijo, está bien, ya tiene la actitud correcta. Vamos, entonces. Así es el poder de Elías. También ellos pueden cerrar el cielo para que no llueva durante estos primeros 3 años y medio. Y así habrá sequía y hambre. Y todo esto se habla con los 4 caballos que ya hemos visto, ¿verdad? La matanza, el hambre, las pestilencias, todo eso está ocurriendo al mismo tiempo. También pueden convertir el agua en sangre, como dice en Éxodo, que Moisés cambió el agua en sangre en Egipto. Y luego puede herir la tierra con tantas plagas como quieran. Cuando hay gente rebelde, pueden tirar una plaga contra esa nación, contra esa gente, para castigarlos. Así será durante estos 3 años y medio. Entonces, ¿quiénes son? Bueno, hay mucha indicación que podrían ser Moisés y Elías. Moisés y Elías. Oiga lo que dice Malaquías 4, el último libro del Antiguo Testamento, 400 años antes de Jesucristo. Malaquías dice esto en Malaquías 4:5. Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel. Miren, les envío el profeta Elías. Ahí son nombrados los dos. Les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor, que será Armagedón, el final de la tribulación. Elías vendrá. Moisés y Elías hicieron los mismos milagros que harán estos 2 testigos. También, otra cosa interesante, estos 2, Moisés y Elías, aparecieron con Jesucristo en el monte de la transfiguración. Leemos en Mateo capítulo 16 que Jesús dice así, pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Jesús está haciendo una profecía. Yo voy a venir con mis ángeles, con mi gloria, y voy a dar juicio a toda persona. Luego él añadió algo. Les digo la verdad, algunos de ustedes que están aquí escuchándome no van a morir antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino.
Ahora, ¿está diciendo Jesús que ellos van a vivir por 2000 años y luego van a entrar al reino sin morir? No, porque luego explica, 6 días después, 6 días más tarde, una semana más tarde, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, Jacobo y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas con él. Mientras los hombres observaban, mientras Pedro y Jacobo y Juan están observando a Jesucristo, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Allí tuvieron una prevista de Jesús en su reino, en su gloria. Y junto con él estaban Moisés y Elías. Por eso yo digo que posiblemente estos 2 testigos podrían ser Moisés y Elías también. Bueno, como dijimos al principio, parece que estos 2 testigos van a quedarse en la zona de Palestina. Propiamente en Jerusalén, quizá en los alrededores, predicando, haciendo su ministerio. Mientras que los 144,000 testigos van a salir a todas partes del mundo y predicar a todas naciones y lenguas. Después de 3 años y medio de predicación, ya llegamos aquí al punto medio de la tribulación y el anticristo los va a matar. Dios va a quitar esa protección de los 2 testigos. Él va a decir, ya cumplió su ministerio, voy a permitir que Satanás los ataque a través del anticristo y los va a matar. Va a dejar sus cuerpos yaciendo en las calles de Jerusalén por 3 días y medio. Ni los van a enterrar. Las naciones van a alegrarse por la muerte de estos 2 siervos de Dios. Y todas las naciones van a ver sus cuerpos. ¿Cómo? Por medio de la televisión, sus celulares, la computadora, cualquier medio visual. Estas personas inconversas, de las naciones inconversas, van a intercambiar regalos en celebración de la muerte de los 2 testigos. Es una Navidad satánica. Intercambiando regalos porque han matado los siervos de Dios. Pero después de 3 días y medio, Dios va a soplar vida de nuevo en ellos y serán resucitados, dice el versículo 11. Apocalipsis 11:11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Alrededor del mundo ahí están viendo por tele, regocijando por la muerte de los 2 y de repente ellos se levantan, se resucitan. Pero no vuelven a echar su fuego, no vuelvan a parar las lluvias, no, más bien Dios luego dice, ok, ya cumplieron su trabajo, vengan al cielo. Y dice aquí, subid acá, en versículo 12, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Jerusalén es nombrado aquí Sodoma, Egipto, por su inmoralidad, por su materialismo, por su pecado. Se identifica, es la ciudad donde Jesús fue crucificado. Obviamente está hablando de Jerusalén. Así será el pecado en esta ciudad. Por eso Dios va a destruir 2/3 partes de ellos. Sin embargo, ahora llegamos aquí al final de este estudio con el terremoto. Hablamos del templo, hablamos de los testigos y ahora en versículos 13 y 14 habla del terremoto. Voy a leerlo. En aquella hora hubo un gran terremoto. O sea, cuando los 2 testigos fueron arrebatados al cielo, luego vino un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad de Jerusalén se derrumbó, se cayó. Y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. No significa necesariamente que fueron salvos. No, pero ellos dicen, esto no es de la mano humana, esto es mano de Dios. Eso es algo que Dios, un castigo de Dios. Y luego 14 dice, el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Yo mencioné en un estudio anterior que la trompeta 5ª, 6ª y 7ª
corresponden a los 3 ayes, el primer ay, segundo ay, tercer ay. Y entonces han pasado 2 ayes, 2 castigos, ahora falta solo una, la séptima trompeta que va a sonar, y continuaremos con este estudio en el próximo estudio que damos, probablemente el día de mañana. Pero así hemos llegado a la conclusión de este estudio. Después de la resurrección de los 2 testigos y su arrebatamiento del cielo, al cielo, vino un gran terremoto sobre Jerusalén. La 10ª parte de la ciudad es derrumbada y 7,000 personas murieron como resultado de este terremoto. Ahora, recordemos que todo este estudio que hemos visto hoy ocurre en el punto céntrico, el punto medio de la tribulación. Antes de la tribulación, Jesucristo vendrá en el rapto para arrebatar a su iglesia, o sea, todas las personas salvas. Todas las personas que han recibido a Cristo como su Salvador serán arrebatadas antes de la tribulación en el rapto y seremos llevados a la presencia del Señor en el cielo. Nosotros, los salvos, estaremos con el Señor en el cielo, libre de dolor, libre de peligro, libre de cualquier maldad. Ahí estaremos en la presencia del Señor mientras la tierra está pasando por 7 años de castigo y juicio y pestilencia. Oyente mío, no tiene que sufrir las plagas de la tribulación, las guerras, las matanzas, los hambres. No tiene que pasarlo si Jesucristo es su Salvador. Él ha prometido guardarnos de la hora de prueba que vendrá sobre todo el mundo. Esta hora de prueba no está hablando de 60 minutos, es un tiempo de prueba. La hora de prueba, Apocalipsis 3:10. Permíteme volver atrás y leerlo. Dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Solo puede ser la tribulación, porque no hay otra prueba que viene al mundo entero. Y dice Jesús: yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pero tiene que tener a Cristo como su Salvador. ¿Es usted salvo? ¿Ha confesado su pecado a Jesucristo? ¿Lo ha recibido como su Salvador personal? Si no, pues hoy es el día para arreglar cuentas con el Señor Jesucristo. Humíllese delante del Señor. Ahí donde esté, en su casa, en su carro, escuchando el teléfono, viendo el iPad, la computadora, por donde esté, humíllese delante del Señor. Haga su oración de corazón al Señor Jesucristo. Y dígale: Señor Jesús, yo sé que tú moriste por mí en la cruz y derramaste tu sangre para limpiarme de mis pecados. Te confieso mis pecados y pido perdón. Y ahora, Jesús, yo te recibo en mi corazón, en mi vida. Jesús, yo te recibo como mi Salvador personal. Yo quiero que tú me salves. Dame vida eterna. Ahora, no es tanto las palabras que yo repetí que le van a salvar, sino esta actitud de corazón. Usted puede hablar al Señor en sus propias palabras, pero confiese sus pecados a Él. Arrepiéntese de sus pecados. Y luego reciba por fe a Jesús como su Salvador. Y yo le prometo, Él le salvará. El que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. Que Dios les bendiga. Oremos. Padre, pido que tú bendigas el estudio que hemos visto en tu palabra y que lleve fruto a cada persona, sea creyente o sea oyente, que en este momento está recibiendo a Cristo como su Salvador. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si me hace el favor, podría compartir este mensaje con otros, sea por su teléfono, su iPad, su computadora, y así podemos extender el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a continuar en el estudio de la palabra, preparando estos estudios, y probablemente mañana en la tarde daremos el próximo. Que tengan muy buen día, que Dios les bendiga.